Salmo 86:7. ¿Qué dice, hermano? Vamos a darle lectura todos juntos a una sola voz. Salmo 86:7. Cuando encuentre su cita puede ponerse de pie, puede glorificar el nombre de Dios. Hay libertad, hermanos, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Sabe, allí en Casa de Pan de Vida también tenemos una pantalla enfrente. Y nuestros hermanos que lo hacen ahí a través de la computadora, pues ponen las citas, ¿verdad? Y a veces eso da pie a que ya no llevemos Biblias, a que ya no busquemos nuestras citas. Y bueno, vamos perdiendo esa costumbre, hermanos. Pero vamos a darle lectura todos juntos a una sola voz. Salmo 86:7. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. ¿Verdad? Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos y te glorificamos. Te hemos alabado, Señor. Es nuestro deseo que nuestra adoración llegue hasta tu misma presencia como un olor fragante, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que en esta mañana han dispuesto sus corazones, sus vidas para estar en este lugar, para buscar más de ti, Señor. Ahora que vamos a escuchar tu palabra, Señor, permite que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estén dispuestos, Señor, y atentos a lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos las gracias. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes, decía el salmista, ¿verdad? Este salmo, hermanos, nos muestra un ejemplo muy claro de cómo es que debemos acercarnos a Dios cada uno de nosotros en los momentos de angustia, en los momentos de adversidad, en los momentos de lucha, en los momentos de prueba, ¿verdad? En el día de mi angustia te llamaré, dice el rey David. El salmista, hermanos, nos revela en medio de las dificultades que él tuvo, el rey David había decidido llamar a Dios porque sabe que en el Señor él obtendría respuesta. Pero ¿cómo es, hermanos, que nosotros podemos conocer la respuesta de Dios? ¿Cómo es que podemos conocer la respuesta de Dios? ¿A qué? ¿Verdad? Normalmente cuando tenemos alguna enfermedad, alguna prueba o alguna lucha, es cuando más llamamos al Señor, es cuando más clamamos a Él. Y el tema general, conociendo la respuesta de Dios. ¿Cómo podemos conocer la respuesta de Dios? La Escritura, la palabra, hermanos, nos muestra que es fundamental, primeramente, tener una comunión con Dios. Si no tenemos comunión con Dios, difícilmente vamos a poder tener a quién acercarnos, a quién llamar, a quién clamar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida? Pero si no hay una buena comunión, hermanos, difícilmente vamos a poder llamar al Señor. En momentos de adversidad, lo primero que hacemos es todo menos clamar al Señor. Y ya cuando nos acordamos, hermanos, cuando nuestra lucha o nuestra prueba está avanzada, entonces decimos, Señor. Pero es importante tener y generar una comunión con el Señor. En algunas ocasiones nuestros problemas son tan grandes que lo único que podemos hacer es clamar a Dios. Clamar a Dios. Estamos expuestos, hermanos, a situaciones complicadas. Estamos expuestos a tener momentos de angustia en los que necesitamos consuelo, necesitamos ayuda. Y la única fuente de paz y la única fuente de consuelo es venir a nuestro Dios. Amén. Este versículo, hermanos, nos enseña sobre la importancia de la oración. En el día de mi angustia te llamaré.
¿verdad? ¿Cómo llamamos al Señor? ¿Cómo clamamos al Señor? Lo hacemos a través de la oración. Así que este versículo nos enseña la importancia de la oración. Si nosotros queremos comunicarnos con Dios, la única forma, la principal, es hacerlo a través de la oración. Cuando nos encontramos en momentos de angustia, debemos recurrir al Señor a través de la oración para encontrar alivio, para encontrar respuesta a nuestros problemas. En el Salmo 91:15 dice la palabra de Dios: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Qué dice el Señor? Me invocará y yo. ¿Cómo podemos conocer entonces, hermanos, la respuesta de Dios? Tenemos que invocar a nuestro Dios a través de la oración. Su palabra, hermanos, siempre nos hablará sobre la certeza de que Dios siempre nos va a responder. Me invocará, dice el Señor, y yo le responderé. No importa cuán grandes sean nuestros problemas o cuán desesperados nos sintamos, Dios siempre estará ahí para nosotros, para mostrarnos su paz, para darnos su consuelo. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempos de angustia. Este salmo del rey David, este salmo podemos aplicarlo en nuestra vida de muchas maneras. Cada uno hemos tenido situaciones adversas, problemas, pruebas, y cada uno lo aplicamos de diferente manera, pero debemos cultivar una relación cercana y una relación constante con nuestro Dios. Y esto lo logramos orando, esto lo logramos leyendo la Escritura, leyendo su palabra, para aprender a confiar en Él y saber que Él siempre está con nosotros. Amén. En este mes de la Biblia, los hermanos de Casa de Pan están subiendo una reflexión de cada libro. Son 66 libros. Algunos hermanos leyeron un libro, algunos hermanos están leyendo 2 libros, algunos hermanos están leyendo 3 libros. Y están subiendo una reflexión, un resumen de cada libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todavía no termina el mes de la Biblia, pero muy a su entender, muy a lo que el Señor les da a cada uno, ellos están leyendo un libro y suben su resumen. En la mañana, en la tarde, noche suben el resumen de otro libro. Para poder cubrir toda la Biblia en este mes de la Biblia, unos leen un libro, 2 libros o 3 libros. La pregunta es, si nosotros tenemos que generar un ambiente de comunión con nuestro Dios, orando y leyendo la Escritura, ¿cuánto tiempo, hermanos, le dedicamos a la palabra de Dios, a leer la Biblia? Si no lo hacemos de manera cotidiana o de manera común, por lo menos en este mes de la Biblia, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a la lectura de la palabra de Dios? Tenemos que generar un ambiente de comunión con nuestro Dios constante, un ambiente que se retroalimente o que el Señor nos dé de su alimento a través de su palabra, pero tiene que ser constante, ¿verdad? No tiene que ser solamente los días de culto, los días de que tenemos servicio. Tiene que generar, crecer ese ambiente de comunión con Dios de manera constante, ¿verdad? Saben, en esta lectura que se está haciendo en este mes de la Biblia, estamos haciendo un ayuno, pero no es un ayuno como el que ustedes hacen. Ustedes, Shekinah, hacen ayuno de 21 días, puede ser parcial, puede ser total, ¿verdad? O puede ser de manera completa. Nosotros no lo estamos haciendo de esta manera. Quizá le dé risa, pero nuestro ayuno, hermanos, es sin celular. Esto, hermanos, nos quita mucho tiempo
para poder dedicarle a la palabra de Dios. Es un ayuno que hoy en día cuesta mucho trabajo dejar el celular, dejar las redes sociales. Pero lo estamos haciendo, o por lo menos lo estamos intentando. Ya depende de cada uno, ¿verdad? Si lo hace o no, si se priva realmente de dedicarle tiempo al celular de quitarle tiempo al celular para dedicarle más tiempo a la palabra de Dios. Pero tenemos que generar esa comunión con nuestro Dios. Estaba entonando una alabanza a nuestra hermana, ¿verdad? Estoy tratando de acordarme, ya se me olvida todo, pero creo que era la primera alabanza que decía en la letra algo así como que nos ponemos de rodillas, ¿verdad? O nos arrodillamos, algo así decía la letra. ¿Cuántos doblan sus rodillas para orar al Señor? Ya casi se está perdiendo todo eso, hermanos. Las redes sociales, la actualización de los tiempos nos está robando nuestros rudimentos antiguos, ¿verdad? De los cuales habla la palabra de Dios. El orar de rodillas, el postrarnos ante la presencia de Dios, el dedicarle tiempo a la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Decíamos, si no durante todo el año de manera común, mínimo en este mes de la Biblia. ¿De qué le vamos a hablar a la gente que no conoce del Señor si no leemos la Biblia? Decimos que somos cristianos, pero no seguimos las enseñanzas de Cristo. Tenemos que generar esa comunión con nuestro Dios. En Juan 15:7 dice la palabra de Dios: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cómo vamos a conocer la respuesta de Dios para nuestras vidas? Leyendo la palabra de Dios, conociendo las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Podemos aplicar esta palabra, este versículo, en momentos de angustia. En lugar de intentar resolver nuestros problemas solos o nuestros problemas en nuestras propias fuerzas, debemos llamar a Dios en oración y pedirle que Él nos ayude. Debemos confiar en que Él siempre responderá nuestras peticiones y nos guiará por el camino correcto, ¿verdad? Confiar significa también depositar nuestra fe en el Señor. Y debemos confiar, debemos poner en práctica nuestra fe en que Él nos va a responder. Si alguien, hermanos, que conocemos está pasando por un momento de angustia, por un momento crítico, ¿cómo le vamos a apoyar si nosotros mismos no leemos ni oramos? No clamamos al Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Pero si no leo, menos voy a conocer. Si alguien que está entonces a nuestro alrededor necesita ayuda, tenemos que estar capacitados para poder brindarle la ayuda, ¿verdad? Un día alguien nos habló, un día alguien insistió en hablarnos de la palabra de Dios, un día alguien quizás se desesperó porque nosotros no entendíamos o no queríamos saber del Señor. Y dice la Escritura que nosotros consideremos a los demás como a nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que considerar a alguien que no quiere, que se revela, que no quiere escuchar, como cuando un día nosotros estábamos en esa postura. Para poder brindar ayuda a otros hermanos, necesitamos estar capacitados de la palabra del Señor. Podemos ofrecer un apoyo, podemos ofrecer una ayuda, sabiendo que Dios siempre va a responder nuestras oraciones, aún por aquellos que no le conocen, ¿verdad? El día de ayer platicábamos con un hermano y decía que en una colonia estaba una iglesia y que él había ido a predicar a esa iglesia, pero que en la esquina de la iglesia
vivían unas mujeres que son lesbianas, pero que eran, dicen por ahí, eran muy broncudas, ¿no? De todo echaban pleito por los carros que se estacionaban en la iglesia, porque no invadieran su espacio y todo eso. Y un día, dice el hermano que pereció el papá de una de estas mujeres. Y entonces se acercaron al sacerdote, pero como ellas tenían fama de su lesbianismo, cuando fueron al sacerdote para que fuera a darle los santos óleos a su papá, no quiso el sacerdote. Dijo que con ellas no quería tener ningún vínculo. Y entonces se acercaron al pastor, al que habían agredido, al que habían ofendido, al que le habían echado agua caliente, al que le habían hecho varias cosas, varias groserías. Y que si podía ir a ver a su papá. Y el pastor le llamó a su esposa y le dijo, ve a atender a estas mujeres. Y su esposa le dijo, pero nosotros no damos los santos óleos. Y le dijo, no, ve a orar por ellas, ¿verdad? Ve, ora por su papá, ora por estas mujeres y háblales de la palabra de Dios. Tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para hablarle a alguien de Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor no hace acepción de personas. Dice que ama al pecador. No lo dice en un solo texto. Integramos varias porciones de la Escritura. Aborrece el pecado el Señor, pero ama al pecador, ¿verdad? Hermanos, tenemos que hablarle a alguien de la palabra de Dios, pero tenemos que estar capacitados para poder obtener respuestas por parte de Dios. Estas mujeres, en su desconocimiento de la palabra de Dios, pedían una especie de novenario. Acostumbran los que no conocen la Escritura a hacer un novenario, ¿verdad? Y el pastor les apoyó y les fue a hablar de la palabra, les fue a dar un mensaje de salvación a estas mujeres que tenían fama. Estas mujeres ahora, cuando hay una reunión, un aniversario o algo, asisten a la iglesia del pastor. Bendito sea el Señor. No van de manera común, no se congregan, están conscientes de que ellas viven en pecado, pero ahora ya están abiertas a escuchar la palabra, ahora ya barren afuera del templo. Y de las personas que se reunieron en el novenario de aquella ocasión, ya varios, como 2 o 3 familias ya asisten a la iglesia del pastor. Hermanos, no podemos negarle a alguien el mensaje de salvación. Da de gracia lo que de gracia hemos recibido, dice la palabra de Dios, y no importa la condición que tengan, tenemos que entregar un mensaje íntegro. No tenemos que entregar, estaba escuchando la oración de nuestro hermano Rodrigo, no tenemos que entregar nuestros pensamientos, nuestros ideales, lo que nosotros creemos que está bien. Tenemos que entregar un mensaje de salvación, ¿verdad? No podemos juzgar. ¿Quién de aquí es juez? Un día el Señor tuvo misericordia de nosotros y no sabemos, ¿verdad?, si alguien necesita escuchar la palabra del Señor, y tenemos que entregar un mensaje, palabra del Señor. Si alguien que conocemos entonces necesita nuestra ayuda, hermanos, tenemos que estar capacitados. Es importante clamar a Dios en momentos de angustia. Es importante tener la certeza de que Él siempre va a responder a nuestras necesidades, a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Así, hermanos, que tenemos que cultivar una comunión muy cercana con Dios, confiando en Él para enfrentar todas nuestras dificultades, todas nuestras necesidades, y buscando su ayuda y su orientación en todo momento. No es en nuestras propias fuerzas, tampoco es por obras, dice la palabra de Dios. Debemos recordar que podemos ser un instrumento de ayuda para los demás, ofreciéndoles nuestro apoyo y recordándoles que siempre Dios está ahí para ellos, para responder necesidades, para responder peticiones, ¿verdad? En los momentos de angustia,
cuando el peso del mundo parece que ya no lo podemos tolerar o ya no lo podemos soportar, debemos recordar que siempre podemos llamar a Dios, ya que su respuesta siempre será como un bálsamo para el alma, ¿verdad? Esdras 8:21 dice la palabra de Dios. Fíjese bien, no lo busque, hermano. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Esdras 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río Abba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, ¿verdad? Ya no lo hacemos casi, hermanos. Bueno, ustedes sí lo hacen, un ayuno. Creo que recién terminaron un ayuno de 21 días. Pero tampoco casi ya no nos ponemos de rodillas. Si no nos convocan al ayuno y a la oración, difícilmente lo hacemos, ¿verdad? Es importante que nuestros jóvenes, nuestros hijos, aún los niños, vean todos estos rudimentos antiguos de los cuales nos habla la palabra de Dios, nos vean a nosotros ejerciéndolos. De lo contrario, no podemos exigirles que oren si nosotros no oramos. No podemos exigirles que ayunen si nosotros no ayunamos. No podemos exigirles que lean la palabra de Dios si los papás no leemos la palabra de Dios. Esdras había convocado a esto y el pueblo había respondido, ¿verdad? Él nos escucha, el Señor nos abraza con su amor, nos brinda la paz que muchas veces tanto necesitamos en momentos de angustia. Permitirnos buscar su presencia no solamente nos va a fortalecer, sino que nos va a conectar con una esperanza inquebrantable, recordándonos que nunca estamos solos en las batallas de la vida. Pues solo así, hermanos, es como podremos conocer la respuesta de Dios para nuestras vidas. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes, decía el salmista. Y nosotros debemos tener esa confianza de que el Señor va a responder nuestras peticiones. Póngase de pie, hermano, ya nos vamos. Este es el tema general de este mes, ¿verdad? Conociendo la respuesta de Dios. Pero el tema particular de esta mañana se titula Su presencia me sostiene. ¿Cómo se titula, hermanos? Su presencia nos sostiene. Amén. Ahora, dígale a su hermano de al lado, su presencia me sostiene. La presencia de Dios nos va a sostener, hermanos. La presencia de Dios es quien sostiene nuestras vidas. Platicábamos con un hermano en la semana. Operaron a su pequeño de escasos 8 años. Todavía el pequeño tiene una voz muy infantil, muy de niño. Y él pedía oración y platicábamos con él. Y el día de ayer, por la tarde-noche, dijo, ya estamos en casa. Y decía, gracias a Dios por sus oraciones. Y le decíamos, hermano, tienes que reflexionar. Todo lo que has pasado, todo lo que tuviste que hacer fuera de lo que no tenías planeado, tus gastos, tus necesidades, el estar en un hospital, quizá el poder compartir la palabra, tienes que reflexionar en todo ello y tienes que reconocer que al final de todo esto que ya pasaste, el Señor te sostuvo. Su presencia nos sostiene, hermano. Amén, aleluya. Tome lugar. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, ¿verdad? Jehová va delante de ti, tú vas caminando en tus pruebas, en tus luchas, en tus angustias, en todos tus pesares, pero el Señor va adelante de ti, ¿verdad? Él es nuestro escudo.
Él es el que nos fortalece. Él va abriendo camino. En tanto que nosotros vamos, no lo percibimos, no lo notamos, no lo vemos, pero el Señor va delante de nosotros. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Dice, no temas ni te intimides, dice la palabra de Dios. Este libro de Deuteronomios, hermanos, se centra en las enseñanzas y en los discursos de Moisés, justo antes de que los israelitas entraran a la tierra prometida. En el contexto de este versículo, hermanos, necesitamos saber qué sucedía alrededor. ¿Por qué decía el Señor estas palabras? En este capítulo 31 vemos que Moisés había sido el líder del pueblo de Israel durante mucho tiempo, desde que ellos fueron liberados de Egipto hasta casi entrar a la tierra prometida que Dios les iba a dar. Moisés les hablaba por última vez al pueblo de Israel. Dice la Escritura, no lo busquen, Deuteronomio 34:7 dice la Escritura que Moisés tenía 120 años y estaba hablando por última vez al pueblo de Israel. Moisés sabía que él no iba a entrar a la tierra prometida con el pueblo de Israel. Así que él estaba preparando al pueblo para las promesas que Dios tenía para ellos. Estaba preparando a quien le iba a suceder, ¿verdad? Estaba preparando a Josué, dice la palabra de Dios, para la transición del liderazgo que iba a tener ahora el pueblo de Israel. Ya no iba a ser Moisés, ya iba a ser Josué. Y Deuteronomio 31:8, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, el Señor te dirigirá, estará contigo y no te dejará, ni te olvidará. No tengas miedo, dice el Señor, ni te amedrentes. Su presencia nos sostiene, hermanos. Deuteronomio, la primera parte, 31:8 dice, Él es el que va delante de ti. Podemos ver que su presencia es continua en nuestras vidas. No es de que el domingo a las 11 de la mañana va a estar el Señor y en unos momentos que terminemos este servicio ya no va a estar. La presencia de Dios es continua en nuestras vidas. Él es el que va delante de ti. Él va a nuestro lado. Él va con nosotros siempre, todos los días, en todo lugar. Así que debemos tener mucho cuidado de que cuando estemos en un lugar diferente, que no sea la iglesia, la presencia de Dios se vea reflejada en nuestras vidas. Nos indica esta parte de la Escritura que Dios no solo nos guía, sino que también prepara el camino por el cual andaremos, prepara el camino que nos va a conducir a la vida eterna. Esto nos muestra la omnipresencia de Dios. Dentro de los atributos que nuestro Dios tiene, ¿verdad? Él es omnipresente, Él es omnisciente y omnipotente. Todo lo puede, todo lo sabe, pero está en todo lugar al mismo tiempo. Y esta porción de la Escritura nos muestra la omnipresencia de Dios y nos muestra que Dios provee para nuestras vidas, porque Él va siempre delante, va abriendo camino y sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero en ese andar de nuestro Señor delante de nosotros, hermanos, es donde tenemos que clamar, donde tenemos que buscarle, donde tenemos que orar, donde tenemos que alimentar esa comunión con Dios. De lo contrario, hermanos, aunque Él vaya delante de nosotros, si no hacemos lo que nos corresponde, entonces difícilmente vamos a entablar esa comunión con Dios. No estamos solos en nuestro andar espiritual, en nuestro camino espiritual. Dios está activamente involucrado con cada uno de nosotros. Él elimina obstáculos, quita toda barrera que esté al frente de nosotros. Él prepara oportunidades para que cada uno de nosotros, como hijos suyos, andemos confiados en el Señor.
El Salmo 139:7 dice, tu espíritu me acompaña a todas partes, no puedo escapar de tu presencia, ¿verdad? Hermanos, donde quiera que estemos va a estar la presencia de Dios. El Espíritu de Dios siempre es con nosotros. El Espíritu de Dios nos acompaña. Si nosotros transgredimos la ley de Dios, las enseñanzas, los principios que Dios ha establecido en su palabra, el Señor lo va a saber. No podemos escondernos de nadie. Él está en todo lugar. Su Espíritu nos acompaña a todas partes. Y dice, no podemos escapar en ningún lado de su presencia. Con todo esto, hermanos, sigue habiendo quien le reclama a Dios, quien se enoja con Dios porque Dios les ha quitado algo, dicen ellos, ¿verdad? Pero no vemos que la presencia de Dios sostiene nuestras vidas. No miramos que su presencia está siempre con todos nosotros. Simplemente reclamamos cuando decimos el Señor nos quitó, el Señor no me dio, el Señor no me responde. Pero todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros no las manifestamos. Solamente estamos en desacuerdo cuando algo no nos va bien. Hermanos, la presencia de Dios es continua en nuestras vidas. Y lo dice su palabra. En este Deuteronomio 31:8, esta porción de la Escritura dice, además, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Este es el compromiso de Dios con sus hijos, con cada uno de nosotros. Y lo dice la palabra. Es un compromiso inquebrantable, es un apoyo y la fidelidad de Dios que Él tiene para con cada uno de nosotros. Dios nos asegura que en los momentos de prueba, en los momentos de duda o de incertidumbre, no debemos sentir que estamos caminando solos. Dios permanece fiel a nuestro lado. La palabra de Dios dice en Juan 14:16, y rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero un versículo antes dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Para que el Señor entonces mande al Consolador para que esté con nosotros, siempre tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Si no, hermanos, no vamos a poder conocer la respuesta de Dios. Si no guardamos sus mandamientos, difícilmente podremos saber y entender que su presencia nos sostiene, ¿verdad? Póngase de pie, hermano. Todavía no nos vamos. Solo póngase de pie. Es importante, hermanos, que estemos atentos a la palabra. Si aplicamos la parábola del sembrador en estos momentos, yo no sé cuánta semilla vaya a caer en buena tierra, cuánta semilla vaya a caer entre las piedras, entre los espinos, y en unos momentos, así como viene, desaparezca. Yo no sé cuánta semilla vaya a rendir fruto, ¿verdad? Que realmente estemos atesorando la palabra de Dios. El enemigo siempre va a tratar de que eso no sea posible en nuestras vidas, de que no escuchemos palabra. Va a tratar de adormecernos, de darnos pereza, de darnos muchas cosas, pero esto sabemos que es el enemigo, hermanos. Pero tenemos una serie de temas que son muy interesantes, son muy edificantes, son muy importantes para nuestro crecimiento. Ahorita que venía con Gerson en el camino, platicábamos acerca de los concursos de los jóvenes y le decía, es que hay una transición. Quizás ahorita ustedes son jóvenes maduros y las iglesias están con jóvenes que están madurando, ¿verdad?
Pero aquí entre nosotros, levante la mano, ¿quién tiene menos de un año de conocer la palabra? ¿Quién tiene entre 1 año y 5 años que conoció la palabra? Estamos madurando, ¿verdad? Pero tampoco ya no somos niños espirituales. Y ya no hablo de más de 5 años en adelante. Se supone que ya estamos sujetos, estamos afianzados de la palabra, de la mano del Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner oído atento a lo que el Señor nos da. No se duerman, hermanos. Miren, traigo aquí mi tema y ya solo me restan 20 hojas y nos vamos. Gloria a Dios. Tome asiento, hermanos. Su presencia me sostiene. La presencia de Dios es continua en nuestras vidas, pero también el Señor hace un compromiso de estar con nosotros en todo momento. Y dice la Escritura: y rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en el versículo anterior, a Juan 14, el versículo 15 dice: si me aman, obedecerán mis mandamientos, dice el Señor. Tenemos, decíamos, no solo que guardar la palabra de Dios, tenemos que atesorar todo lo que Dios nos revela a través de su palabra. Confía, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, búscame de todo tu corazón, dice el Señor, y estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero además dice Deuteronomios 31:8, no temas ni te intimides. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice, no temas ni te amedrentes. Este consejo no solo es o fue para Josué, sino para cualquiera que esté enfrentando una situación desafiante. El miedo es una respuesta natural al cambio o a la adversidad. Aunque nosotros digamos que no tenemos miedo, a veces lo hemos sentido, ¿verdad? Estoy hablando del miedo. Entonces el miedo es una respuesta natural al cambio o a la adversidad. ¿Saben, hermanos? El día de ayer un hermano nos pidió que le ayudáramos, que estaba haciendo una mudanza. Y dijo, necesito manos, estoy solo. Dijo, los espero a las 6 va a llegar la mudanza. Y cuando íbamos en camino, nos habla y dice, ¿por dónde vienen? Y ya le dijimos, dice, bueno, es que la mudanza va a llegar a las 6:30. Hermanos, la mudanza llegó hasta creo 9:30 o 10 de la noche. Y ahí estábamos sin hacer nada. Y empezamos a esa hora a hacer la mudanza. Pero ya a esa hora, yo creo que como en muchas zonas, ya se torna un ambiente peligroso. Ya escuchamos una moto y nada más volteamos a ver qué facciones tiene el de la moto, ¿verdad? Dicen por ahí si se ve chaca o no. Cómo maneja, cómo acelera y todo eso, dice uno, bueno, este trae malas intenciones, ¿verdad? Y había mucha gente en moto, hermanos, mucha gente tomando, muchas bolitas por ahí entre las calles y todo eso. Cuando hacemos nosotros algún cambio, hermanos, o presentamos algo diferente, un lugar donde no conocemos, se presenta el miedo, ¿verdad? El ambiente se vuelve denso. Y llegábamos al lugar donde él iba a habitar. Era un lugar muy tranquilo, no se sentía ese ambiente como donde él estaba anteriormente. Entonces, hermanos, el cambio o cualquier adversidad a veces provoca que se genere el miedo, un temor que era nocturno en este caso. Todavía andábamos como a la 1 de la mañana ayudándole al hermano a hacer esta mudanza. Y todavía fuimos a dejar a otro hermano que nos estuvo ayudando, y también donde vivía estaba pero feo, ¿verdad? Y decía el hermano de mi esposa, dice, ¿no te da miedo?
¿No sientes miedo? Yo le decía sí, pero también tenemos que confiar, ¿verdad? No debemos de sentir ese temor de que si estamos pensando, ya este de la moto va a venir y me va a asaltar, o esa bolita nos va a detener, o alguien se nos va a emparejar. No tenemos que pensar en eso, hermanos. Tenemos que confiar en el Señor. Entonces, la palabra de Dios nos da poder para enfrentar estos miedos, pero no desde nuestras propias fuerzas, sino desde la promesa de que Dios está con nosotros. Amén. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Hermanos, no tenemos que tener miedo. Él está siempre con nosotros. Él va delante de nosotros. Como creyentes somos pueblo escogido de Dios. Estas palabras se las daba al pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios. Pero como creyentes también nosotros somos escogidos de Dios. Y tenemos la misma responsabilidad que el pueblo de Israel lo tuvo o lo tiene, de representar a Dios como el pueblo de Israel la tuvo. Un cristiano representa a Cristo. Alguien que cree en Dios tiene que representar a Dios de manera digna. Lo hacía el pueblo de Israel, lo hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando seguimos y aplicamos las enseñanzas que el Señor nos dejó en su palabra. Entonces, no debemos temer porque la presencia de Dios está con nosotros siempre. Dios ya estableció una relación de comunión con nosotros y nos dice en este versículo: yo soy tu Dios. Dios nos da entonces la seguridad de fortalecernos, de ayudarnos, y Él vence todos nuestros temores, ¿verdad? ¿Qué concluimos de este tema? Ya nos vamos ahora sí. ¿Qué concluimos, hermanos? En nuestro diario vivir, de manera constante, enfrentamos cambios y muchos desafíos, como lo tenía Josué, como lo tuvo el pueblo de Israel. Podemos encontrarnos a las puertas de nuevas experiencias o cambios muy significativos en nuestras vidas. Pero Deuteronomio 31:8 nos anima a avanzar con confianza, sabiendo que Dios va delante de nosotros, allanando el camino, pues su presencia nos sostiene, ¿verdad? Y es precisamente, hermanos, esto lo que debemos de hacer: saber, reconocer e identificar la presencia de Dios en nuestras vidas. En momentos de soledad, en momentos de angustia o en momentos de desesperación, debemos recordar que Dios no nos dejará, y esto es de gran consuelo para nuestras vidas. Eso tiene que ser especialmente relevante para aquellos que se sienten aislados o desanimados, ¿verdad? Por las pruebas, por las luchas. Esto tiene que ser de ánimo para nuestras vidas. Pero este versículo de Deuteronomio 31:8, hermanos, también puede ser un llamado a ser valientes en nuestra fe. Con mucha frecuencia se nos pide que demos pasos de fe, que demos pasos grandes, pero no importa si los pasos que damos son grandes o son pequeños. Tenemos que saber que Dios siempre va a estar con nosotros y que Él puede proporcionarnos la valentía o el coraje para actuar según la convicción que cada uno tenga. Este versículo de Deuteronomio nos invita a un diálogo más profundo y personal con Dios. Nos invita a fortalecer nuestra fe, a saber que debemos leer su palabra, decíamos, mínimo en el mes de la Biblia, ¿verdad? Nos invita a orar, nos invita a depositar nuestra fe de una manera genuina. Las Escrituras, hermanos, no son solamente historias antiguas, son enseñanzas vivas que tienen un impacto directo en nuestro diario vivir. No solo es historia, no solo son personajes bíblicos, también, hermanos,
tienen mucho impacto en nuestro diario vivir. Deuteronomio 31:8 es un versículo lleno de esperanza y lleno de promesa. Nos recuerda que no importan los desafíos que enfrentemos, no estamos solos, y lo dice la palabra de Dios. Dios nos guía, Dios nos acompaña, nos fortalece, eliminando el miedo y equipándonos con su palabra. Estas palabras pueden ser un faro de luz en momentos de oscuridad y una fuente de fuerza en tiempos de debilidad. Dice la palabra de Dios en Amós 7, 7 y 8. No lo busque. Amós 7, 7 y 8. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Qué es una plomada de albañil, hermanos? ¿Una qué, hermano? Para alinear el muro. Para saber si es recto o no. Para saber si es recto o no. Pero dice el Señor, no toleraré más, ¿verdad? Hablando del pueblo de Israel. Y si el Señor pasa una plomada sobre nuestras vidas, el Señor va a ver qué tan rectas o qué tan derechas están nuestras vidas, ¿verdad? Pero Él dice que va a juzgar toda vida que no esté recta delante de Dios. Hermanos, nos ha invitado el Señor a orar, a leer su palabra, ¿verdad? A no juzgar. ¿Te acuerdas la oración que hacía nuestro hermano al principio? No juzgar a nadie, ¿verdad? Y presentar nuestras vidas rectas delante de Dios. De lo contrario, el Señor va a meter juicio sobre las vidas que no estén rectas delante del Señor. Tenemos que vivir en justicia, tenemos que vivir en integridad, tenemos que alinearnos con los estándares divinos y los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Oremos, hermanos, leamos la palabra del Señor, estén nuestras vidas rectas delante de Dios, para que entonces podamos conocer la respuesta de Dios y para saber que Él nos sostiene con su presencia. Amén. Póngase de pie. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos y te glorificamos porque tú hablas a nuestras vidas. Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, pueda tener eco en nuestras vidas. Pueda, Señor, tener impacto en nuestras vidas, Señor. Tú dices, Padre, que nos volvamos a las sendas antiguas, a los rudimentos antiguos, Señor, la oración, la lectura de tu palabra, el ayuno, Señor, el poder tener conocimiento de ti, Señor, el poder conocer todas las promesas que tienes para cada uno, oh Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú añadas bendición a lo que hemos escuchado. Tú hablas primeramente al que está enfrente, Señor, y compartimos lo que tú nos das. Padre, permite que esta palabra sea de bendición para cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a cada varón, cada cabeza de familia, Señor. Bendice a cada familia, bendice a cada esposa, a cada ayuda idónea, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que no caiga juicio sobre nuestras vidas. Que presentemos nuestras vidas, Señor, rectas delante de ti. Que no pases plomada, Señor, sino que tengamos una unción de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos que nos das de refrigerio. Dice tu palabra que nosotros, echando toda nuestra ansiedad, tú cuidas de nosotros, Señor. Quita toda preocupación,
Quita, Señor, toda prueba, toda lucha, toda angustia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que tan solamente venga la paz que proviene de ti, la paz que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú usas mi vida y que siempre sea para la gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.